Bueno, vamos a empezar orando mientras otras personas se van uniendo a la transmisión. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por lo que tú estás haciendo en este tiempo con tu iglesia, Señor. Gracias porque nos estás preparando, porque estás preparando a tu novia para las bodas del Cordero, Señor. Gracias, Padre, porque este ha sido un tiempo, Señor, de volver a la intimidad contigo, Señor, de conocerte a ti en lo íntimo, Señor, en lo secreto. Gracias por estos medios que nos permiten, Señor, reunirnos como familia, como cuerpo de Cristo, Señor, a conocer más de ti, Señor, a estudiar tu palabra, a ser alimentados, Señor, por el pan vivo. Gracias, Señor, por este tiempo y por cada persona que se conecta a estas transmisiones, Señor, que en el futuro verá estos videos. Señor, te damos gracias y bendecimos su vida. Señor, bendecimos esos hogares que hoy buscan, Señor, que anhelan y claman por ti, por tu palabra, por tu amor fluyendo en medio de ellos, Señor. Te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo podamos entender, Señor, y comprender tu palabra. Que traigas a nosotros un espíritu de revelación, Señor, que nos permita conocerte, un espíritu de entendimiento, Señor. Oramos para que en este tiempo tu palabra sea sembrada, Señor, como la semilla que cayó en la buena tierra, Señor, y que dé fruto allí, Señor, que seamos cimentados en la roca que es Cristo y que nada pueda movernos, Señor, ninguna circunstancia que está pasando afuera, Señor, ni aún en nuestras familias, ni en nuestras vidas, Señor, porque hemos sido cimentados en ti, Señor. Oramos, Señor, para que podamos conocerte más y más y que nuestro amor crezca, Señor, conforme te vamos conociendo a ti, Padre. Hoy oramos por corazones entendidos, Señor, por oídos abiertos a tu palabra y a lo que tú quieres hablar en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, Pasandra, buenas noches. Bienvenidos a todos. Bueno, como hemos visto, ayer iniciamos un nuevo estudio que se llama Conociendo a Dios. Este estudio está dividido en 6 sesiones que las vamos a seguir viendo a lo largo de la semana. Todos los días nos vamos a seguir conectando a las 7:30 de la noche. Ayer estuvimos viendo con los pastores Leonardo y Emilce el capítulo que habla de la existencia de Dios y cómo Dios se revela a nosotros de 3 maneras. La revelación natural, que habla acerca de la naturaleza, cómo la naturaleza es una... Vimos la revelación especial, que es a través de su palabra, y ahora vamos a hacer un poco de énfasis en esa revelación especial en la segunda sesión. Esta segunda sesión se llama el conocimiento de Dios. Este estudio que estamos realizando lo que busca es que sentar unas bases de nuestra fe en nuestra vida cotidiana, que podamos entender en qué creemos, por qué creemos y cómo estamos viviendo esa fe en nuestra vida cotidiana y cómo nos estamos mostrando nosotros como un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho a través de nosotros y en nosotros. Entonces, veíamos ayer que la revelación especial nos habla acerca de cómo la palabra revela a su escritor, que es Dios, ¿no? Y cómo la Biblia puede ser comprendida como una autobiografía de Dios y que todo lo que allí está lo conocemos porque Él quiso así dárnoslo a conocer a nosotros a través de su palabra, porque Él quiso revelarlo a nosotros a través de su palabra. Pero entonces vamos a empezar este estudio con 2 preguntas clave que quiero que las tengan allí muy presentes y es ¿qué significa conocer a Dios? Y en qué medida nosotros logramos conocer a Dios, ¿cierto? Eh, Vamos a primero, para dar un poco una breve respuesta a esas preguntas, vamos a plantear una hipótesis y es que en nuestra condición humana es una tarea imposible conocer a Dios. Como veíamos ayer que el pastor Leo nos explicaba, para nosotros a veces es muy difícil explicar a Dios porque Él en sí excede todo lo que nosotros podemos comprender. Él excede todo lo que estamos en capacidad de comprender con nuestro pensamiento humano. Nosotros somos finitos y estamos hablando de un Dios eterno, de un Dios que no tiene límites. Entonces, en esa medida, conocer a Dios para nosotros, en nuestra condición humana, es una tarea imposible
porque no hay ninguna categoría humana dentro de la cual nosotros podamos incluir a Dios. Porque si así fuera, si nosotros estuviésemos en la capacidad de poner a Dios en una categoría que comprendamos, no estaríamos hablando de Dios, porque ya hemos visto en los estudios anteriores que hicimos que Él excede todo lo que nosotros pensamos. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a tener como base el el texto de Juan 17, del versículo 1 al versículo 3. ¿Listo? Esa va a ser la base de nuestro estudio el día de hoy. Mientras lo van buscando, bienvenidos a todos los que se han unido, hermana María Esther, Brian, hermana Yolanda. Bueno, entonces, Juan 17, del verso 1 al verso 3 dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Listo, hasta ahí. Entonces, este texto que acabamos de leer es la última oración que hizo Jesús en el aposento alto la noche antes de ser crucificado. Es el inicio, todo el capítulo 17 es la última oración que hizo Jesús, y este es el inicio de su oración. Y vemos allí algo muy interesante que él plantea en los versículos 2 y el versículo 3. Él dice que el Padre le concedió autoridad sobre todos nosotros, sobre todo mortal, para concedernos vida eterna. En el versículo 3, que la vida eterna es conocerlo a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces, partíamos primero de que en nuestra condición humana no nos es posible conocer a Dios, porque Él excede todo lo que nosotros podemos comprender. Sin embargo, aquí en esta oración Jesús nos plantea la posibilidad de que sí podemos conocer a Dios, ¿cierto? Y nos cambia un poco el pensamiento que quizá muchos de nosotros teníamos, o que quizás a muchos nos habían enseñado, y era lo que entendíamos por vida eterna. Muchas veces nos habían enseñado o pensábamos que la vida eterna empezaba cuando nos moríamos, y ahí sí, luego lo que hay después de ahí para allá, eso es la vida eterna. O que es el cielo con las calles de oro y las puertas de perlas. Pero no, aquí Jesucristo nos dice que la vida eterna es conocerlo a Él. Y ayer veíamos que la pastora Emilce nos decía: necesitamos empezar a vivir esa vida eterna que nos ha sido entregada desde ahora, conociendo a Jesús desde ahora, conociendo su palabra, sentándonos en intimidad con Él a conocerlo. Entonces, el pastor Price, que fue quien en un principio hizo estos, él plantea un ejemplo de cómo él se imagina que nosotros pretendemos conocer a Dios, y él habla acerca del océano. Él nos dice: el océano es tan grande que quizá nosotros hemos podido tomar un vaso de agua del océano y estudiar su agua, su composición y demás, y hemos podido conocer algo de lo que es el océano allí, ¿cierto? Pero aún hay muchos lugares en el océano que nosotros no conocemos, que están ocultos, que no están a nuestro alcance, que aún no podemos comprender cómo es que se establecieron límites sobre esas aguas. Entonces, él decía: la forma en que nosotros intentamos conocer a Dios es la misma forma en que hemos intentado conocer el océano, lo que lo compone, quién lo creó y demás, ¿cierto? Podemos conocer una pequeña parte. Y es a veces por esta razón que para nosotros es muy difícil explicarle a una persona agnóstica qué es Dios, por qué creer en Él, por qué vivir a través de Él. Porque sabemos que las personas agnósticas consideran que el conocimiento pleno de Dios es inaccesible para la mente humana. Y nosotros no podemos tener ningún argumento humano que pueda sustentar la veracidad de Dios, porque Él lo excede todo, porque Él lo es todo, ¿cierto? No podemos comprobar a una mente escéptica la existencia de Dios.
Pero entonces, ¿cómo podemos hacerlo si Jesucristo nos plantea ahí en el versículo 2 y 3 del capítulo 17 de Juan, que sí podemos conocer a Dios y que esa es la vida eterna que Él ha venido a darnos? Entonces, vamos a ir a Colosenses 1, versículo 15. ¿Listo? Y ahí vamos a encontrar en parte la respuesta a esa pregunta. Entonces, dice, en la versión Reina Valera dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos conocer a Dios. Él se hizo hombre para ir a vivir en la tierra con nosotros para que pudiésemos conocer a Dios, para abrir ese velo que no nos permitía conocer a Dios de manera personal e íntima. Les voy a leer otra versión de ese mismo versículo, la versión de The Message, y dice, miramos a este Hijo y vemos al Dios que no puede ser visto. Observamos a este Hijo y vemos el propósito original de Dios en todo lo creado, para todo, absolutamente todo, arriba y abajo, visible e invisible. Rango tras rango, después de los ángeles, todo comenzó en Él y encuentra su propósito en Él. Es decir, que esta vida eterna y que este conocer a Dios lo podemos hacer es a través de Jesucristo, no con nuestras capacidades humanas, pero sí a través de Jesucristo nosotros podemos conocer a Dios. Y vamos a ir a otro versículo que es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Ese fue el propósito que Jesucristo tenía cuando vino acá con nosotros, además de darnos salvación y redimirnos de sus pecados, fue el darnos el entendimiento para que pudiésemos conocer al Dios verdadero. Es a través de Jesucristo entonces que adquirimos ese entendimiento que nos permite conocer a un Dios que excede todo lo que nuestra mente humana está en capacidad de procesar. En Efesios, capítulo 1, en el verso 17, vemos cómo Pablo oraba por la iglesia de Efeso y lo que él pedía era precisamente eso. Decía, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y esa es una oración que debe estar de manera constante en nuestra vida. Pedir para que otros en la iglesia, para que otros en el cuerpo de Cristo, para que otros en esta tierra puedan llegar a ese conocimiento, puedan llegar a tener ese espíritu de sabiduría y de revelación a través de Jesucristo, para que puedan comprender y conocer al Dios verdadero. Pablo lo que estaba allí afirmando era que el único medio a través del cual podíamos tener esa revelación era a través del Espíritu Santo entregado por Jesucristo, no a través de una actividad mental de nosotros, no a través de nuestra inteligencia, sino a través del Espíritu Santo que ha sido por medio de Jesucristo. Y allí tenemos algo importante y es esta palabra conocer que Jesús utiliza en el versículo 3 de Juan 17, es la misma palabra que en hebreo se usa en Génesis, la misma palabra hebrea que se usa en Génesis 4.1, que para los que estuvieron presentes en los estudios anteriores, Salmo, allí también veíamos ese conocer y que en general lo hemos mencionado mucho en estas enseñanzas. Y hablaba, Génesis 4.1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y él allí no hablaba de conocer a Dios, no sé, como un hombre que conoce a una mujer y sabe que es alta, rubia, sino que él hablaba allí de conocerlo de la forma en la que un esposo conoce a su esposa y que se refiere a una experiencia íntima con ella y de ella con él. Asimismo es como nosotros llegamos al conocimiento de Dios a través de una experiencia íntima con Él. Solo de esa manera podemos llegar al conocimiento de la experiencia que vivimos a través del espíritu de revelación que se nos ha sido dado a través de Jesucristo. Volviendo un poco a lo que les decía
de que no convencer a una persona con argumentos humanos. Vemos mucho estas personas que por mucho tiempo han sido no creyentes y que se dicen ser ateas y demás. Y cuando escuchamos sus testimonios después de que se convierten a Jesucristo, ellos generalmente nunca cuentan que una persona vino, me convenció o fue a través de una persona que yo empecé a creer en Jesús, sino que es a través, generalmente estas personas que han estudiado tanto y que quizá han leído tanto la Biblia buscando argumentos en contra de Dios y buscando no creer, que ese oír y oír y oír la palabra es lo que ha traído fe a sus vidas. Y es una experiencia íntima y personal con Dios la que ha hecho que ellos crean en Jesucristo, que ellos acepten la verdad de Jesucristo en sus vidas. La fe ha venido a ellos por el oír y el oír la palabra, y por la revelación y el espíritu de revelación que ha venido a ellos, no por argumentos humanos que les convenzan de lo contrario, ¿cierto? Es verdad que en la Biblia podemos encontrar muchos argumentos para refutar algunas ideas en la ciencia y demás, pero es solamente a través del Espíritu Santo que Dios pone el poner y el hacer en esa persona, el querer y el hacer en esa persona, perdón, y que dispone la fe en ellos para creer en la palabra que han recibido. ¿Listo? No es a través de nuestras fuerzas o de lo de que nosotros podamos hacer. Vamos a ir a Efesios 3, 19. Y ahí también está Pablo orando y dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Pablo está hablando de que podamos conocer un amor que sobrepasa todo entendimiento, y eso podría ser contradictorio, porque si sobrepasa todo entendimiento, ¿cómo vamos a decir que lo podemos conocer? Y entonces es ahí donde tenemos que volver nuevamente a lo que Jesucristo había dicho, y es a través de Él que lo podemos conocer, a través del Espíritu de revelación. Ya hemos visto en los versos anteriores, a través del Espíritu de revelación es que lo vamos a poder conocer. Y igualmente esta es la oración que nosotros tenemos que hacer por la iglesia. Y que sea también a través de la palabra que nosotros vamos adquiriendo ese espíritu de revelación, porque las escrituras son literalmente Dios revelándose a sí mismo. Entonces allí en la Biblia nosotros encontramos muchas cosas que no podríamos conocer si no fuera porque Él las escribió allí para que nosotros las conociéramos. Entonces vamos a ver, ya hicimos una primera parte de la clase de hoy, que es entender que con nuestra mente humana, con nuestros argumentos, podemos explicar la existencia de Dios, porque Él sobrepasa todo lo que nosotros podemos conocer, todo lo que nosotros podemos comprender. Y ahora vamos a ver cómo hay algunas cosas en su palabra que revelan quién es Él, que los vamos a llamar aquí atributos incomunicables de Dios. ¿Listo? Entonces son estas cualidades que le pertenecen solo a Dios, que Él no comparte con su creación, es decir, con nosotros como hechos a su imagen y semejanza, son solo de Él. ¿Listo? Y son cosas que en nuestro entendimiento humano son muy difíciles de comprender, y solo las entendemos porque Él allí, y las conocemos de Él porque Él las ha puesto allí reveladas en su palabra. Y hay muchas historias en la Biblia que confirman estas y que nos dan a conocer estos atributos incomunicables de Dios. ¿Listo? Entonces vamos a ver, el primero de ellos es la omnipotencia, que en palabras cristianas o más humanas, que Dios es todopoderoso. ¿Listo? ¿Y esto qué significa? Que el poder de Dios no tiene límites, que no hay límites para su poder. Entonces, hay muchos versos en la Biblia, hay muchas historias a través de las cuales podemos ver a Dios obrando con poder, manifestando su poder a su pueblo, pero vamos ahora a ver principalmente dos, una al inicio y una al final. Entonces vamos a ir a Génesis 1:1.
que creo que no lo tenemos que buscar, muchos de acá ya no lo sabemos. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Qué más que Él manifestándose como creador del universo, como creador de todo lo que conocemos? O sea, allí vemos al principio su poder y su grandeza al crear todo lo que nosotros conocemos. Y si vamos al final, vamos a Apocalipsis 22, no lo vamos a leer todo porque es todo el capítulo, pero vemos cómo allí en ese capítulo se narra la imagen del trono de Dios y el Cordero. Y allí el trono de Dios está representando el poder y la soberanía de Dios y su autoridad. Entonces vemos que la omnipotencia del Padre está desde el principio hasta el final de su... ¿Listo? Ahora vamos a ver otro atributo incomunicable de Dios, la omnisciencia. Que la omnisciencia nos habla de que Él todo lo sabe. Dios es conocedor de todo, no hay límites para su conocimiento. Vamos a ir a un verso en Primera de Juan, capítulo 3, verso 20. ¿Listo? Dice, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Esta es la parte B del versículo. ¿Qué implica esto? Muchas veces pensamos que el hecho de que Él conozca todo lo hace responsable de todo lo que pasa. Y eso no es así. El hecho de que Él sepa todo no significa que, no sé, si yo mañana voy a hacer algo malo o una locura, Él lo va a saber y va a ser responsable de ello. Puede que Él lo sepa, pero recordemos que Él nos ha dado el libre albedrío. Libre albedrío, libre capacidad de tomar nuestras decisiones e inclusive nos ha hecho responsables de la creación. Y ahí hemos fallado en muchas cosas, ¿no? En guardar ese gran regalo que Él nos dio. Vemos que hemos fallado un montón y Él no es que sea culpable de las decisiones que nosotros hemos tomado sobre el cuidado de la naturaleza, del planeta Tierra, de como seres humanos hemos hecho. Entonces, Dios lo sabe todo y lo vemos ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. ¿Listo? Vamos a ir ahora con la omnipresencia. La omnipresencia nos habla de que Él está en todas partes. Pero ahí hay un dato interesante. Sabemos que Dios está en todas partes, ¿no? Nosotros lo decimos mucho, Dios está ahí contigo, está en medio de tu familia, está contigo cuando vas al trabajo, y lo veíamos en el Salmo que estábamos estudiando, en donde Él decía, yo voy a estar contigo en medio de las dificultades, y es una promesa que Él nos hace, y es el estar con nosotros. Pero Dios tiene una morada que se llama cielo. Lo vamos a ver en varios versículos a lo largo de la Biblia, que nos hablan de que el cielo es la morada de Dios. Vamos a ver unos cuantos acá. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Dice, escucha desde tu hogar en el cielo, y cuando escuches, perdona. Esta versión que les leí es la versión de Message. Y vamos a ir a Juan, capítulo 14, versículo 2. Dice, en el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar. Entonces, vemos allí a Jesús mismo hablando acerca de la morada del Padre y que allí hay muchas viviendas y lugar para nosotros, ¿cierto? Y que Él va a ir a preparar ese lugar para nosotros. También lo vemos cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Él les dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces vemos continuamente cómo el cielo es la morada de Dios. Él no dice, Padre nuestro que eres omnipresente, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Y pues no sabemos si los cielos hace referencia a los cielos arriba, pero si nos regresamos a Juan 17, que es nuestro texto base, vemos que dice que cuando Él oró y miró al cielo, ¿cierto? Entonces, entendemos que Dios tiene una morada y que la morada que Él tiene se llama cielo.
Pero además también vamos a ir al Salmo 139 y vamos a ver allí cómo el salmista nos ejemplifica mejor que Dios está en todo lugar. ¿Listo? Que no hay lugar en donde Él no esté presente. Que quizá podemos retirarnos, queremos buscar retirarnos de su presencia, pero Él allí va a estar. Entonces, Salmo 139. A ver. Dice, Dios, investiga mi vida. Obtén todo. Estoy leyendo la versión. Soy un libro. Incluso desde la distancia sabes lo que estoy pensando. Ahí también vemos lo que veíamos en la parte anterior. La omnisciencia de Dios, lo sabe. Sabes cuándo me voy y cuándo regreso. Nunca es decir, antes de comenzar la primera oración. Miro hacia tú estás allí. Entonces, adelante, tu presencia tranquilizadora yendo y viniendo. Esto es demasiado maravilloso. No puedo asimilarlo. El salmista reconoce que pensar en que Dios lo sabe todo, que conoce nuestros pensamientos, que conoce y escudriña nuestro corazón, que no hay lugar a donde no podamos ir sin que Él esté, es demasiado grande para nosotros. Él ahí lo dice, no puedo asimilarlo todo, con nuestro entendimiento humano no podemos comprender esas cosas. Dice, ¿hay algún lugar al que pueda ir para evitar tu espíritu estar fuera de tu vista? Si subo al cielo, estás ahí. Si volara en las alas de la montaña hasta el lejano horizonte occidental, me encontrarás en un minuto. Ya estás ahí esperando. Entonces, a mí mismo. O incluso me ve en la oscuridad. Por la noche estoy inmerso en la luz. Es un hecho. La oscuridad no es oscura para ti. Noche y día, oscuridad y luz son lo mismo para ti. ¿Listo? Vamos a leer algunos versos en la nueva versión internacional. Vemos que dice, en el versículo 7 del Salmo 139 dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. No hay lugar en donde Él no esté, no hay lugar en donde podamos escapar de su presencia, y así mismo no hay lugar en el que podamos sentirnos que Él no está acompañándonos, que Él no está guardando nuestras vidas, que Él no está cuidándonos y rescatándonos del peligro, ¿cierto? Porque a veces pasamos por situaciones malas y pensamos, no, es que Dios no está aquí conmigo. Y eso no es así. Ahí vemos como el salmista nos habla de que Él estaba allí. Y si seguimos leyendo el verso, el capítulo, Él nos habla que desde cuando Él estaba en el vientre, aún allí ya estaba el Padre presente. Aún allí ya conocía cómo se iban a formar sus huesos, cómo se iba a formar su cuerpo. Aún allí ya Dios estaba presente. No hay lugar en donde Él no esté presente. Entonces ahí hemos visto otra característica, otro atributo incomunicable de Dios. Entonces, recapitulemos. Hemos visto la omnipotencia, que Dios es todopoderoso, que su poder no tiene límites. La omnisciencia, que Él todo lo sabe, que no hay límites para su conocimiento. Y la omnipresencia, que Él está en todas partes. ¿Listo? Entonces vamos a ver el cuarto atributo incomunicable de Dios. Dice que es eterno. Y esto nos habla de que Él no tiene límites en el tiempo. Él siempre ha existido. Y Él no tiene limitación en el tiempo. Dios no tiene principio y Dios no tiene final. Eso también lo veíamos ayer un poco cuando el pastor Leonardo nos enseñaba de por qué nos es difícil explicar a Dios. Y esa es una de las razones, porque nosotros como seres humanos nos movemos
en una línea del tiempo. Para nosotros hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Pero en estos días leía un libro de C.S. Lewis, que es el escritor de las Crónicas de Narnia. Él conoció a Jesús y entregó su vida a Jesús y escribió muchos libros que hablan un poco de cómo defender desde la razón la existencia de Dios. Y él mencionaba allí que si nosotros como humanos tratásemos de ubicar a Dios en una parte de nuestra línea del tiempo, si cogiésemos un cuaderno y dibujamos una línea del tiempo y tratamos de ubicar a Dios ahí, si Él estuvo en el pasado, si Él estuvo en el presente, nos es imposible, porque él decía, yo concluyo que Dios es la hoja sobre la cual dibujamos el tiempo, porque Él es eterno, Él no tiene límite en el tiempo. Vamos a ver, lo vemos en Génesis 1:1, que nos habla de Dios creando el mundo y desde el principio Él ya estaba, y vemos ahí que lo mismo vemos en Juan 1:1, ¿cierto? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿cierto? Entonces vemos estos dos versículos al inicio en Génesis y en el Nuevo Testamento, nos hablan de Dios siendo el principio de todo, ¿cierto? También podemos verlo, Dios se revela a Moisés. Cuando Dios se revela a Moisés, cuando él va a ir al pueblo de Egipto y que le pide para que liberen su pueblo, entonces Moisés le dice, bueno, ¿quién le digo que me envió? Y la respuesta de Dios es, yo soy. Yo soy el yo soy. Y ese yo soy está en un eterno presente. Él siempre está con nosotros. Él siempre es, Él siempre ha sido, siempre ha sido. Entonces, ahí podemos ver otra de las características de los atributos incomunicables de Dios y es su eternidad. ¿Listo? Y listo. Vamos con el quinto. El quinto nos habla de inmutabilidad. Y inmutabilidad, en palabras más entendibles, nos habla de que Él nunca cambia, que Él es inalterable. Entonces vamos a ir a Malaquías en el capítulo 3, en el verso 6. Dice, yo, el Señor, no cambio. Nos está hablando propiamente Dios de Él, como Dios, Él dice, yo no cambio. ¿Listo? Pero no solamente su esencia es inmutable, su esencia es no cambiante, pero también sus propósitos. Vamos a ir a Salmos, capítulo 33, verso 11. Dice, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Entonces vemos como en Malaquías Él nos habla de que Él es el Señor y no cambia. Y aquí en Salmos vemos como también sus propósitos nunca cambian. Sus propósitos quedan firmes para siempre y son eternos, como lo es Él, eterno. Y lo mismo pasa con sus promesas. Vamos a ir a Números 23:19. Números 23:19 dice, Dios no es un simple modo para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Entonces vemos como sus promesas tampoco cambian. Sus promesas, y eso hace que podamos confiar plenamente en lo que Él nos ha prometido. Porque Él no cambia de parecer, no es que ayer pensaba esto y porque yo hoy hice esto que no debía haber hecho, la promesa ya no la va a cumplir, no. Sus promesas no cambian, sus propósitos no cambian, Él no cambia, Él es inmutable. Y esa es una característica que solo le pertenece a Dios. Vemos como todo alrededor
nuestro, como el universo, como la naturaleza, se mueve por ciclos, como nosotros mismos nos movemos por ciclos cambiantes, pero Él no cambia, Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y es el mismo y será el mismo mañana. ¿Listo? Y por ahí, bueno, acá ahí ya terminamos de ver 5 atributos incomunicables de Dios que solo le pertenecen a Él y que lo hacen Dios. Que aunque quizá para nosotros como humanos sea difícil explicarlos, para nosotros sea difícil argumentarlos, es precisamente por eso, porque superan todo lo que nosotros como humanos somos y muestran su grandeza, su poder, su sabiduría, su soberanía, muestran su carácter que nunca cambia, que será siempre fiel y que lo hacen Dios. ¿Listo? Como les decía al principio, este estudio busca que nosotros afirmemos nuestra fe y que podamos ir adquiriendo conocimientos y argumentos acerca de quién Él es, de por qué creemos lo que creemos, de por qué le seguimos, de por qué le amamos y a su vez nos permite conocerlo a Él y tener acceso a esas promesas que Él nos hace, que veíamos en el estudio del Salmo anterior, a esas promesas que Él nos hace de ponernos sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Listo? Y ahora, como tercera parte de la clase de hoy, vamos a ver los atributos comunicables de Dios. Y vamos a ver qué son los atributos comunicables de Dios. Vamos a ver solo algunos, pero son atributos que muestran su carácter moral y que son atributos que Él sí ha compartido con nosotros, que nos llevan a ser un reflejo de lo que es Cristo. Entonces podemos ver ahí, digamos, podemos ver el amor. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces ahí vemos como entendemos que Dios es amor y asimismo entendemos que Él mora en nosotros y que ese amor se vuelve vida en nosotros. Veíamos que el problema de nuestras vidas es que vivamos como pero que vivamos como un testimonio de quién es Cristo. Y esto solo lo logramos a través de esos atributos de Dios siendo reflejados en nuestras vidas, en amar como Dios amó. Y era uno de los, es el gran mandamiento que Él nos daba, es amen a su prójimo, ¿verdad? Y es esa clase de amor la que Él quiere que nosotros mostremos, porque Él nos ha dado ese amor, es una característica de Él, hace parte de su esencia y la ha otorgado a nosotros. Y no solamente nos la ha otorgado, pero nos ha dado la muestra más grande de amor para que nosotros podamos comprenderlo, entenderlo y saber que lo hizo por nosotros, que murió en la cruz por amor a nosotros y que asimismo nos ha dado esa capacidad de amar a los demás como Él los amó. Muchas veces dice que nosotros somos quizá la única Biblia que muchas personas van a leer. Y es necesario que esa Biblia que somos nosotros para otras personas refleje ese carácter de Dios. Y una de esas características que Él nos ha dado, uno de esos atributos que Él nos ha dado es el amor. Es el vivir y caminar en amor como lo hizo Jesucristo en esta tierra, como lo hizo cuando mostraba amor por los pobres, como cuando mostraba amor por los enfermos, cuando mostraba amor por los pecadores. Asimismo debemos hacerlo nosotros, porque esa característica ha sido entregada por Él a nosotros. Otra característica que quizá nosotros podemos, otro atributo comunicable puede ser la bondad. Nosotros aspiramos a lo bueno,
es un atributo que le ha dado al ser humano, porque ninguna otra cosa de su creación aspira a ser bondadoso. Y ese ser bondadoso, nuevamente, el mejor ejemplo de todos estos atributos comunicables que nosotros podemos tener es Jesucristo. Jesucristo cuando vivió aquí en medio de nosotros. El otro de los propósitos de que Jesucristo viniera acá a esta tierra a habitar con nosotros era mostrarnos cómo vivir como Él acá y cómo manifestar a otras personas lo que y entonces otro de esos es la bondad. Otro, la misericordia. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 3, versículo 3 y 4. Lo busco que se me perdió. Listo, dice, misericordia y verdad no se desamparen, no te desamparen. Átalas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Vemos como el Padre nos habla de que la misericordia y la verdad sean también características, sean atributos de nuestra vida, sean atributos que estén aferrados a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, que nosotros podamos ver a los demás como Jesús los ve, que podamos hablarles como Jesús les hablaría. Y que estas características van a hacer que nosotros hallemos gracia delante de los hombres y también de Dios. Cuando nosotros empezamos a vivir una vida como la vida que Cristo vivió, como siendo como Él fue, es cuando nosotros empezamos a ser perfeccionados en el amor. Y estos atributos no lo podemos obtener por nuestro esfuerzo. No es a través de nuestro vivir esos atributos en nuestra vida, sino que es a través del Espíritu Santo obrando en medio nuestro. Es a través de el conocer que somos morada del Espíritu Santo y que habitamos a sí mismo en Él, en su lugar seguro, bajo las alas del Altísimo. Cuando empezamos a comprender todas las cosas, es que empezamos a vivir en amor, a vivir en bondad. Vamos a ver un último atributo comunicable de Dios. Hay muchos, pero vamos a ver por ahora estos, que habla de la santidad. Entonces vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Listo. Mientras la van buscando, quiero verla en The Message. Vamos a leer la nueva versión internacional. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que amen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vemos ahí como el Padre nos llama nación santa. Y sabemos que esta santidad solo la hemos podido llegar a adquirir a través de la muerte de Jesús, a través de su vida, porque Él vivió una vida siendo santo, siendo el Cordero sin mancha, siendo puro, sin pecado. Y así fue como logró otorgarnos esa santidad a nosotros. Y hoy nosotros vivimos bajo una condición de nación santa. Y son conocimientos de los que tenemos que apropiarnos y, como decía en el versículo anterior, atarlas a nuestro corazón. Tenerlas ahí siempre presente, que no haya nada en el mundo que pueda mover esa identidad que el Padre nos ha dado de nación santa, de escogidos, de real sacerdocio, que estamos en libertad de mostrar el amor de Dios, de mostrar la misericordia del Padre, de mostrar la bondad del Padre, porque son atributos que Él destinó de su carácter
otorgarnos a nosotros, para que podamos vivir unos con otros, mostrando y siendo un testimonio vivo en medio de la tierra, en medio del pueblo, en medio de nuestra ciudad, de nuestro colegio, de nuestra universidad. En cualquier lugar que estemos, nosotros somos un testimonio vivo de lo que Él hizo. No es necesario, hablábamos hace un tiempo, la gran comisión de ir a las naciones y hablar de Él y hablar de su sacrificio no nos habla solamente de irnos a un lugar y hablar de Jesús, de irnos a otro país, nos habla de que en cualquier lugar que nosotros estemos podamos vivir bajo esa gran comisión, bajo ese gran mandato de mostrar el amor de Jesús, de a través de esas características comunicables